Conectada, ya está para conversar la doctora Lucía Orsetti, que es fiscal federal de la provincia de Jujuy. Buen día, buenas tardes, Lucía, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bienvenida, Gustavo, Ximena y Facundo, te saludamos. Muchas gracias por la invitación. Me honra mucho participar en este espacio en el que han intervenido tantos colegas tan importantes. Doctora, la pregunta que queremos hacerle es la que le estamos haciendo a diferentes fiscales y jueces federales que intervienen en temas que tienen que ver con criminalidad organizada, trata de personas y delitos conexos, y es todos los cambios que han ocurrido post pandemia, fundamentalmente con la irrupción de la virtualidad, con la expansión de alguna manera del narcotráfico y particularmente en las fronteras, con la persecución penal que a su vez trae que la trata vaya adoptando otras tácticas de camuflaje o de ocultamiento a través de organizaciones coercitivas. Bueno, ¿cómo se expresa en Jujuy? ¿Cómo ves en Jujuy que se está expresando el desarrollo de la trata, los delitos conexos y cómo interviene el sistema acusatorio, digamos, para perseguirlo? Bueno, yo primero una aclaración. Yo soy fiscal federal en la provincia de Jujuy y también tengo a mi cargo una sede descentralizada en Salta, que es la sede del fiscal de Tartagal, Bien. que abarca toda la frontera norte y este de la provincia, limítrofe con la provincia de Formosa, también con frontera con Paraguay, toda Bueno. la parte de Santa Victoria del Este, que también es una zona muy caliente en esta temática. sí. En la que trabajamos muchísimo. Lo primero, que decir que la pandemia vino a arrebatar o acelerar modificaciones y cambios que ya venían produciéndose en nuestras relaciones de consumo, de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, incluso también, ¿no? Es lo que vino a arrebatar de alguna manera la virtualidad en todo este escenario. Y que la trata de personas, incluso en sus diversas finalidades de explotación, es un delito de mercado, porque está inserto en los mercados legales, en los mercados informales y también en los mercados abiertamente criminales. Y como tal, es un fenómeno delictivo que saca provecho a estas transformaciones, no las genera, pero bien que las aprovecha. Se aprovecha en este escenario de condiciones de contexto que la pandemia es capaz, creo que se han arrebatado, han cambiado con mucha velocidad, de condiciones de más precariedad, más movilidad, más fragmentación en estas formas de relaciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos nuevos contextos, estas nuevas condiciones generan casos de trata. De por sí, bueno, no, hay muchas zonas grises, hay muchas zonas que no, pero sí hay que prestarle mucha atención cuando estas condiciones o estas características de contexto pasan a ser métodos de dominación, ¿no? Ahí es donde aparece el sistema estable de aprovechamiento en términos de trata de personas. El narcotráfico es también un escenario muy permeable a estos problemas. Y lo que tiene el favor que nos hace a los fiscales y a todos los operadores de justicia, el sistema acusatorio, en contraposición a los sistemas tradicionales de trabajo del derecho penal, es que no solo nos invita, sino que nos obliga a pensar los casos en lógica de conflicto, más allá de en lógica de infracción penal, ¿no? Le estoy robando palabras a Alberto Binder desde este punto de vista. Sí. Acá sabemos que estas fronteras tienen características muy particulares que son muy desafiantes en términos de trabajo. Saben que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de fronteras secas, que son muy difíciles de vigilar, son muy difíciles de custodiar. Se requiere de mucha tecnología para la rigurosidad del control, que por momentos tenemos más, por momentos menos, y allí gravita el desafío en particular. También sabemos que
todas estas fronteras son en lo que hace al trabajo, a la narcocriminalidad, a nuestros mercados criminales, de narcocriminalidad de nuestro país. Estas fronteras son las puertas de entrada de la casa, que por aquí entra casi todo lo que abastece estos mercados criminales del interior de nuestro país. Y con esos elementos, lo que ha hecho el narcotráfico en provecho de estos delitos de mercados modificados en los últimos años es valerse con esto, en lo que a mi perspectiva de trabajo cabe, valerse con más crueldad de vulnerabilidades, de la pobreza de las personas y del estado de necesidad de las personas como método para incluir cadenas de eslabones de las cadenas más débiles y llevar adelante, bueno, el transporte de droga, ¿no? Porque lo que tenemos, nuestro mercado criminal, el fenómeno criminal, a este punto más importante en este territorio en el que trabajo yo, es el de logística. Bien, digamos, aquí, sí. Doctora, y en este contexto, ¿usted cree que hay suficiente y fluida cooperación interfronteriza entre la justicia y los poderes ejecutivos, entre los países limítrofes, habida cuenta de que estás interviniendo en varias fronteras, ¿no? En la frontera norte, en la frontera seca y en Jujuy? Sí, mire, no sin mucho esfuerzo, Gustavo, no sin mucho esfuerzo. Afortunadamente tenemos un contexto muy bueno de trabajo, tenemos aquí en la Argentina herramientas legislativas muy buenas y tenemos herramientas institucionales muy buenas. Nuestros puntos focales de trabajo en la materia, a través de la Procuraduría de Trata de Personas, con Alejandra Mándale, con el Chelo Colombo, hacia la cabeza, que son como la luz de nuestros ojos en este camino, y también Diego Solerno al frente de Cooperación Internacional, desde la Procuración General de la Nación, generan insumos y herramientas muy importantes para los fiscales, especialmente para los fiscales que trabajamos en el interior del país, para lejos de Buenos Aires. Y por intermedio de ellos, yo he tenido experiencias muy buenas de trabajo con colegas de Bolivia, con colegas de Chile. También he tenido experiencias muy malas, por supuesto, en todo este tiempo, pero por destacar los buenos esfuerzos, por eso digo, no sin esfuerzos, yo he hecho hasta allanamientos en Villazón, en hoteles en Villazón, del otro lado de la Quiaca, en un escenario que, para ilustrarnos, la frontera geopolítica es una ficción. Claro. Es una ficción de papeles, de las leyes, porque los movimientos de las personas, del comercio, los movimientos familiares, los movimientos diarios se producen sin esas fronteras. Claro. No las reconocen. Sí. No, y ahí, doctora, preguntarle justamente, profundizando un poco del ecosistema, de los ecosistemas que se generan en la frontera, desde el Poder Judicial, ¿cómo se diferencia esa economía de subsistencia de la criminalidad organizada? Porque muchas veces la criminalidad organizada se oculta debajo de un montón de familias, trabajadores, trabajadoras que viven de esa informalidad, pero que obviamente no forman parte del crimen organizado. Bueno, ahí es a donde cobra dimensión o cobra sentido el sistema acusatorio, ¿no? Porque ¿cuál es la habitualidad, cuáles son las regularidades de estos mercados? Las fuerzas de seguridad, en lo que llamamos su trabajo reactivo, es decir, su trabajo de control, de prevención de delitos en territorio, advierten situaciones delictivas diversas, supongamos, por caso mayoritariamente del orden del transporte de sustancias estupefacientes, y los trabajos que ingresan a nuestro conocimiento a partir o por esta vía de conocimiento suelen tener mayormente, no siempre, pero la gran mayoría de la naturaleza de sus trabajos tiene que ver con la identificación de personas mayormente pobres en situaciones de extrema vulnerabilidad, transportando más o menos cantidades de sustancias estupefacientes, ingresándolas a nuestro país, es decir, disponiéndolas a circular hacia el sur de nuestro país. Los fiscales, en cambio, lo que tenemos, y sobre todo en este sistema acusatorio, es la obligación de generar investigaciones, de generar trabajos. Y de diversas maneras. En primer lugar,
el trabajo reactivo de las fuerzas de seguridad es muy importante porque produce insumos, produce información que nos llega a nosotros en capacidad de análisis criminal desde otra perspectiva para generar investigaciones que sean tendientes a literalmente caer en la cadena de responsabilidad. Yo estoy ahora iniciando un juicio. La semana pasada acabo de hacer alegatos de apertura y tenemos varias jornadas por delante. Y mire, no es un caso literalmente de trata de personas, porque no ha sido esa la calificación legal elegida, y por una secuencia también estratégica, ¿no? Por los desafíos probatorios que esto tiene para mí, en particular para los fiscales en escenarios análogos. Es un caso de subvención ilícita dedicada a el narcotráfico con muchísimos agravantes. En particular, se ha extendido hasta mediados del año pasado y hemos aplicado esta ley antimafias que ha tan polémica por muchas razones, pero lo que a mí respecta en ese sentido es porque ha modificado las calificaciones legales y las escalas penales del artículo 210 y siguientes del Código Penal de subvención ilícita, pero hemos dado con un grupo de personas, personas de nacionalidad boliviana y personas de nacionalidad argentina, que se dedicaban, palabras más, palabras menos, a reclutar a lo que nosotros los fiscales acá llamamos a nuestras madres de fronteras. Sí. Estas mujeres pobres, vulnerables, solas, en condiciones de extrema necesidad, que son reclutadas en provecho de estas situaciones de vulnerabilidad para transportes hormigas de droga, con toda una logística aceitadísima respecto de la decisión y la logística de qué se transportaría, cuándo se transportaría, cómo se transportaría, hacia dónde se transportaría y con qué propósito estaría. Y esto, en lo que a mi diagnóstico de conflictividad respecta, es una forma moderna de esclavitud humana. Claro, exactamente. Esto es un caso de trata. Por eso digo, no obstante la mirada infraccional, porque finalmente la decisión de litigio estratégico para mí fue generar una acusación en juicio por asociación ilícita, ¿no? Y esto es un caso que se ha generado, que tuvo una investigación de varios años, bueno, 1 año y medio en realidad, a lo largo de los cuales hemos reunido informaciones de diferentes casitos, digo casitas porque se transporten hormigas de menores cantidades de droga. Aquí estamos lamentablemente muy mal acostumbrados a ver mucha cantidad de droga en las rutas. Entonces, de repente 5 kilos, 4 kilos, 3 kilos de cualquier droga ilícita no es una cantidad significativa, lamentablemente, para nosotros, y hemos tomado insumos de informaciones de análisis criminal, de teléfonos, de relaciones de personas, una arrepentida en el medio también, más declaraciones, y que hemos generado un caso, generé un caso que terminó, bueno, con este desenlace jurídico, como digo, con otra mirada infraccional, pero en sustancia el mismo conflicto. Claro, básicamente tendríamos que tener una mirada mucho más clara sobre la manipulación de un montón de personas en situación de vulnerabilidad que objetivamente, digamos, las esclavizan o las reducen a la servidumbre para servir al crimen organizado y delitos conexos, ¿no? El caso de muchos bagalleros. Ahora, la última pregunta, doctora. ¿Usted qué cree que está faltando, digamos, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en la lucha mancomunada contra la trata y delitos conexos para poder, de alguna manera, garantizar, primero, digamos, el seguimiento de la ruta del dinero y segundo, digamos, la reinserción efectiva en la sociedad de las personas que son rescatadas de ese delito? Bueno, nos debemos muchos debates legislativos, me parece, también en torno a esto. Creo que nuestro país afortunadamente tiene un marco de progresividad desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos de la víctima y del trabajo de esto, que es muy ventajoso comparativamente, lo digo pensando concretamente en legislaciones de países vecinos. Sí, claro, comparativamente, sí. Tenemos un muy buen escenario, pero aún así nos debemos discusiones que nos permitan actualizar y ayornar todo esto a lo que está pasando, porque de repente las transformaciones son tan veloces que la realidad nos lleva por delante. En cuanto al recupero de activos, por un lado, bueno, este es el
gran tip de la cuestión. Yo dije, te diciendo que esto es un delito del mercado, y lo que quiero decir con esto es que hay que pensar en la lógica de estos fenómenos delictivos como lógica de empresa, y como cualquier empresa, bueno, sin activos no vive. Entonces, si queremos pensar en incidir, yo digo, mi objetivo como fiscal acá es tener capacidad de incidencia, tener capacidad de daño. Yo no voy a terminar con la narcocriminalidad o con la trata de personas en el mundo o en el territorio, pero sí estoy acá para hacerles daño, para desfragmentar, para desarticular, y la forma de hacer eso, bueno, el camino es por el dinero, sí o sí, porque esta es la lógica con la que operan estos delitos de mercado, que es la lógica de empresa. Nosotros tenemos herramientas, lo que pasa es que todavía, no sé, como que estoy pensando, por ejemplo, en el decomiso anticipado. Aún así, yo creo que no es tan fácil de litigar, incluso nos pasa mucho, es muy difícil a veces litigar casos de lavado de manera autónoma, tiene desafíos probatorios que son muy difíciles y muy rigurosos, especialmente para los fiscales. Y yo pienso que la tecnología es saludable para un sistema democrático y estable, son reglas de trabajo saludables, pero hay que profundizar ya a este punto esos debates en términos legislativos. Hay que preguntarnos cuál es el horizonte de política criminal, qué queremos hacer con esto, qué venimos haciendo desde las últimas reformas del Código Penal por esta parte, qué resultados tuvimos y si vamos por buen camino o no, ¿no? Eso, bien, digo, para empezar. Bueno, doctora, la segunda, sí. Bueno. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero muy esclarecedor sus conceptos, y bueno, y muchísimas gracias por habernos atendido en este Día de la Patria, haber tenido la deferencia de hablar con laudatistas en honor a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. A propósito de la nueva encíclica, ¿no? Que habla también de la dignidad humana. Exactamente. Muy importante. Exactamente. Bueno, felicitaciones por el ciclo y gracias por la invitación otra vez. Gracias.